esta reacción, este rebote de que fuera de la iglesia no hay salvación, pues ahora me largo fuera de la iglesia para que vean que sí. Lo terrible es que esta reacción ha implicado a Cristo. Junto con la iglesia. Ya no podemos decir fuera de la iglesia no hay salvación. Al menos no podemos decirlo en el sentido que se decía antes. Pero sí que hay que decir, cuando alguien arguya eso, fuera de Cristo no hay salvación. No la hay, ¿eh? Suele sonar muy duro, pero no la hay. Y eso significa que fuera de la iglesia tampoco, por lo que os digo, porque la iglesia no se puede separar de Cristo. Pero bueno, los que se empeñan en separarla, vamos a concederles un margen, porque ya no se puede pronunciar estas palabras, fuera de la iglesia no hay salvación, como se pronunciaban antes, ¿no? Vamos a concedérselo a los rebotados, pero fuera de Cristo no hay salvación. Él es el único Salvador del mundo. Fuera de Él no hay. No hay. Para que alguien se salve, Cristo tiene que hacerse presente en su vida de alguna manera, aunque sea misteriosa, aunque no sean las maneras, los modos ordinarios. Si no, es imposible salvarse. Sin Jesucristo no hay salvación. Esto lo tenemos que tener súper claro y no tener miedo en afirmarlo. ¿Cuál es la equivocación aquí? La equivocación a nivel teológico nace de un hecho. Del hecho de no saber distinguir momentos y situaciones. A ver si los explicar. Porque esto puede dar lugar a muchas confusiones y yo no querría confundir. Al contrario, quiero aclarar. Y no me estoy contradiciendo cuando os he dicho que fuera de la iglesia no hay salvación y a continuación os estoy diciendo que se les puede conceder ese margen. Vamos a ser benévolos. No hay salvación fuera de la iglesia, porque la iglesia es Cristo, ¿eh? Pero bueno, para afirmar que la iglesia es Cristo hay que ser cristiano y tenerlo claro. Vamos a conceder que unos separen a Cristo de la iglesia, ¿no? Y digan, fuera de la iglesia sí puede haber salvación. Vamos a concedérselo. Que no, ¿eh? Pero vamos a concedérselo. Pero fuera de Cristo, no. Nunca, bajo ningún concepto, puede haber salvación. Nunca. Una cosa es el diálogo interreligioso y otra cosa es el momento en que nosotros profesemos nuestra fe dentro de la iglesia. Yo puedo dialogar con los musulmanes, con los mormones, con los agnósticos, con los ateos, con los de la New Age. Puedo dialogar con todos, no tengo por qué negarme a dialogar con ellos. Pero sabiéndome, y esto no es presunción, que yo, como cristiana, poseo la verdad. La verdad está en Jesucristo. Es Jesucristo, lo acabamos de decir. Es el único camino para llegar a la verdad. Luego todo este depósito de fe está custodiado, guardado por la Iglesia Católica, que es madre y maestra. Pero prescindiendo de la Iglesia, vamos a dejarles ese margen, la verdad está en Jesucristo. Y yo puedo dialogar con todos y dialogar con respeto, pero teniendo claro que ni el budista, ni el musulmán, ni el hindú, ni el agnóstico, ni el de la New Age tienen la verdad. La verdad está en Jesucristo, aunque yo les escuche, aunque yo les trate con todo respeto y caridad, porque precisamente soy cristiana, pero la verdad la tengo yo. La verdad está en la Iglesia Católica. Eso hay que tenerlo muy claro. En el diálogo hay que respetar la sensibilidad y la libertad de los otros. Y la prudencia nos indicará los pasos paulatinos y los plazos y los tiempos para ir revelando la verdad a los hombres. Pero soy yo la que tengo que ir dando pasos y revelándoles la verdad. No dejar que ellos me coman el terreno a mí y acaben vendiéndome ellos a mí su verdad. Yo no puedo entrar arrasando con todo. Habrá que ir con delicadeza, con caridad, con prudencia, pero sin dar un paso atrás nunca.
A lo mejor tengo que estar un montón de rato parada en ese diálogo porque no puedo dar un paso adelante, pero nunca retroceder, nunca que ellos vengan vendiéndome lo suyo. Nunca lo tengo que admitir, porque yo ya tengo lo que de verdad es cierto. La única verdad. Y mi misión es dársela, brindarla, no acoger lo que ellos me den. Esto hay que tenerlo claro, porque muchas veces en el diálogo interreligioso, por ser ecuménicos, ser estupendos, ser comprensivos y ser, no sé, pues al final acabamos desviándonos de la verdad. Estamos en la verdad y acabamos perdidos, acabamos confundidos. Esta actitud, que os digo de prudencia, no se puede aplicar tal cual a la explicación y profesión de fe que se hace en la Iglesia sin traicionar la misma fe, sin que el respeto del pluralismo se transforme en relativismo, o peor aún, en apostasía. Es lo que os acabo de decir. Tendré que ser tolerante con el musulmán, pero con el que se dice cristiano no tengo que ser tolerante. Mira, chicos, 2 y 2 son 4. No, 3 y medio, no, 2 y 2 son 4. Y no ser tolerante con quien supuestamente está a mi lado y tiene que creer lo mismo que yo. Lo que os decía antes del adulterio. Vamos a ver, esto se llama adulterio. Yo no te estoy juzgando a ti. Yo no me estoy metiendo en tu casuística concreta, que eso no es asunto mío. Pero esto se llama así. Y ya está. Es que no hay, es que esto es así. Yo no sé más. Dios sabe. Y la Iglesia es madre. Y la Iglesia es la que tiene que juzgar tu caso, la que tiene que ver si se te puede perdonar o no se te puede perdonar el pecado. Todo eso le corresponde a la Iglesia, al ministerio de la Iglesia. A mí no. Pero que me quede claro que esto está mal hecho. Y en aras de una caridad malentendida, no vamos a tergiversar la verdad. Porque la caridad nunca va contra la verdad. Nunca. La caridad no puede ir contra la verdad. Dios no puede ir contra sí mismo. Dios es caridad. Dios es verdad. Luego la caridad no puede ir nunca contra la verdad. No podemos negarnos a nosotros mismos lo que reconocemos a todos los demás. Esto es muy común en los cristianos. Es una pena, pero es así. Reconocemos en todo el mundo el derecho y el deber de profesar hasta las últimas consecuencias aquello que cree. Eso lo tengo súper claro. Si es musulmán, si es budista, si es hindú, tiene derecho a profesar hasta el final, hasta las consecuencias aquello que cree. Y ese derecho se lo reconocemos a los otros. A nosotros mismos no. Yo no tengo derecho a profesar hasta las últimas consecuencias y a proclamar y a anunciar aquello que creo. No tengo derecho a defender aquello que creo. Entonces, ¿por qué no lo hago? Mientras le estoy reconociendo al otro, al que está enfrente de mí, ese derecho. Y para no atropellar sus derechos, estoy atropellando los míos. Esto lo hacemos con muchísima frecuencia, ¿eh? O sea, es una cosa como muy normal hoy día. En aras del respeto al otro, me olvido de respetar mi propia conciencia. O lo que digo, que creo. Porque si yo digo que soy católica apostólica romana, mínimo creo todo lo que dice el credo. Mínimo. ¿Y por qué no tengo el mismo derecho que tiene este otro señor? Del Corán o de la Torá o de vivirlo y defenderlo y profesarlo públicamente hasta las últimas consecuencias. Tengo el mismo derecho y la misma obligación, o más. Esto caemos muchas veces, yo creo que como consecuencia de este relativismo y de ese respeto malentendido, caemos en la incoherencia, en el absurdo, ¿no? San Pablo escribe: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Lo que ha entrado en crisis es la segunda parte de esta afirmación, la unicidad del mediador. Esa es la mayor piedra de tropiezo hoy día, ¿no? En la Iglesia primitiva tuvo lugar un hecho semejante en Colosas.
Había allí maestros que ponían en peligro la unicidad de Cristo. Cristo figuraba como uno de los mediadores, incluso le concedían que fuera el más importante de todos los mediadores, ¿no? Pero junto a él se reconocían las mediaciones de otras potestades angélicas y de otros conceptos de divinidad. Esto en realidad era una concesión al judaísmo, a las influencias del judaísmo y de algunos sectores del paganismo, sobre todo porque había sabios, filósofos, y entonces les concedían, para que no ser tan drásticos, tan tajantes, ¿no? Se empezó a introducir en la fe cristiana el sincretismo, el relativismo. Y Pablo, en cuanto conoce esto, se pone las pilas y menudo era Pablo. En cuanto conoce este hecho, escribe la carta a los colosenses, para dejar claro quién es el único mediador. Toda la carta a los colosenses es un querigma, un anuncio, un grito en el cual Pablo defiende la pureza de la fe. La plenitud de la divinidad, dice Pablo, habita en Cristo y solamente en Cristo. No la comparte con ningún otro ser creado. Con su muerte ha sometido todo a sí mismo y ha reconciliado a todos los hombres con Dios. Por esto, solamente Él es el único y suficiente Salvador, no hace falta nadie más, de toda la humanidad. Y no puede haber otro. Ni falta que nos hace, dice San Pablo. Lo dice San Pablo, ¿eh? Yo no... Príncipe de los apóstoles y tal, y Juan y esto, yo no... Vivid pues, dice el apóstol, según Cristo Jesús. O sea, no seis papanatas y no os apuntéis a otra cosa. Vivid según Cristo Jesús, el Señor. Tal como lo habéis recibido, no lo esmoñéis por el camino. Enraizados y edificados en Él, apoyados en la fe tal como se os enseñó, rebosando en acción de gracias. Mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas según los elementos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2, 6, 8. Y ya no te cuento la que les cayó a los gálatas, cuando se les ocurrió creerse la última idiotez que pasó el tonto turno. Pero bueno, sois tontos. Viene uno, os cuenta una milonga y os lo creéis. ¿Quién os ha embrujado? ¿Ese es el evangelio que yo os he anunciado? No, ¿verdad? Pues mandarles por ahí a tomar el aire, porque esa no es la verdad. O sea, desde el principio se ha intentado adulterar el evangelio, ¿no? Y relativizar la obra de Cristo. Jesucristo es el único. Pablo ha establecido el criterio para el primer fundamental discernimiento de espíritus en la Iglesia, que es el siguiente: existe un único camino de salvación y este se llama Cristo. Todos los demás son caminos humanos, elementos del mundo que no trascienden el horizonte del mundo, aunque sean buenos. Todo lo demás es mentira. Aquí nos encontramos con el corazón mismo del querigma apostólico, de la proclamación, del anuncio. Eso significa querigma, ¿no? Nos encontramos con el corazón del querigma y que en este corazón el fundamento del querigma es la unicidad. Uno solo es el mediador entre Dios y los hombres. La unicidad, la universalidad y la absolutidad son tres características de Cristo. Único, universal y absoluto.
y única, universal y absoluta es la redención que ha obrado Cristo. Pues dice San Pablo, esto ya en la primera carta a los Corintios, pues aun cuando se les dé el nombre de dioses, bien en el cielo, bien en la tierra, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por el cual somos nosotros. Primera a los Corintios 8, 5 y siguientes. Sin embargo, también entonces la fe, en aquel momento, cuando Pablo escribe esto, se encuentra con un universo religioso ya consolidado y firme, ¿no? Y con gran prestigio, por ejemplo el judaísmo. Entonces, la pregunta es, ¿era posible dialogar desde una posición tan intransigente como la del Evangelio? Porque claro, Pablo llega y sacudiendo y dice, cualquiera habla con este señor. Y solamente sacude, ¿no? Pues sí que era posible. Y el mismo Pablo nos da el ejemplo en el discurso que pronuncia en el Areópago de Atenas. Aquel discurso no tiende a descalificar a nadie, ni a dejar en mal lugar la religión de los atenienses, que los pobres estaban totalmente a por uvas, no entraban de nada, pero no les deja en mal lugar, sino que más bien les revela su intrínseca relación a Cristo. Les dice a los atenienses que en el fondo, sin enterarse, están buscando a Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que anunciar hoy a todos los paganos, a todos los no cristianos que nos encontramos, que sin saberlo, porque no se enteran, casi siempre, habrá algún caso que no, pero la inmensa mayoría están buscando a Cristo inconscientemente. De hecho, él en los Hechos 17, 23, en su discurso, donde se narra el discurso de Pablo en el Areópago, dice así: lo que adoráis sin conocer, eso os lo vengo yo a anunciar. La fe cristiana no destruye a nadie, simplemente verifica sus propias esperanzas e intuiciones más profundas, como la de que nosotros, los hombres, somos estirpe de Dios, somos hijos de Dios. Lo que buscaban hasta ese momento, caminando como en tinieblas, ahora se revela en Cristo en su plena luz. Lo que ya no se sostiene es aquello de que ni siquiera ellos pueden continuar creyendo seriamente en que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra. Eso ya no se lo creen ni Rita. Lo que Pablo censura, y tenemos que censurar nosotros hoy, es la idolatría. Los dioses de piedra, de madera, de oro, el dinero, o sea, los dioses de hoy, los ídolos de hoy, ¿no? La divinidad que buscamos, como en tinieblas, es algo que está por encima, ¿no?, de todo lo material. Para nosotros, en este momento, es importante un detalle, tener en cuenta un detalle en el modo de actuar de Pablo. Pablo, cuando llegó a Atenas, se dio cuenta de que los atenienses eran muy temerosos de los dioses, que es como decir que tenían un profundo sentido religioso, o incluso los más religiosos de todos los griegos,
¿vale? Profundo sentido religioso. Por esta razón Pablo pudo decirse a sí mismo: ¿para qué turbar a esta gente que ya tiene una religiosidad tan notable y una filosofía tan elevada, con un anuncio nuevo y extraña en su cultura? Pablo podía haber dicho: bueno, los voy a dejar tranquilitos, que se queden con sus creencias, porque al fin y al cabo son muy piadosos, no son tontos, los atenienses no eran tontos, voy a dejarles como están, voy a ser tolerante, voy a ser comprensivo y les voy a dejar en paz, no les voy a complicar la vida, no sea que se hagan bolas. Y no hizo eso. Con mucha monada se plantó en medio del Areópago, que era la plaza pública de Atenas, y se puso a decir y a anunciar el Evangelio. La religiosidad natural de los atenienses, o la de cualquiera, y el querigma son dos cosas absolutamente diferentes entre sí, no tienen nada que ver. No se excluyen, pero en todo caso hay que integrarlas. Y los padres de la Iglesia que vinieron después hicieron lo mismo. Pero bueno, volviendo a Pablo, ¿qué hizo Pablo en el Areópago? Precisamente viendo la buena voluntad de los atenienses y que eran muy religiosos, se puso a anunciarles una cosa que a los atenienses les tuvo que sonar a locura total, a chino: que Dios, el ungido de Dios, ha muerto crucificado y ahora encima ha resucitado. ¿Cómo le sonaría aquello a los atenienses? Pues muy mal. De hecho, no sale muy bien parado del Areópago, Pablo. Pero no se cayó. No dijo: les voy a dejar sus ideas porque hay que respetarles, ¿no? Les tengo que anunciar la verdad. La verdad es que ese Dios que buscáis en las tinieblas es Jesucristo, y ha muerto para vuestra justificación, os ha liberado del pecado y ha resucitado. Y los atenienses dirían: pues bueno. Porque no tenía nada que ver lo que Pablo les estaba contando con su sentido religioso natural. Pero nada que ver, nada que ver. Y los padres de la Iglesia, cuando vienen después y se encuentran la misma papeleta, porque es una historia que se repite y no la seguimos encontrando nosotros, toda esta gente que se apunta a New Age y a un bombardeo es gente con una religiosidad profunda y buscan algo, ya lo vimos, buscan respuestas a esa necesidad religiosa que tienen dentro. El problema es que buscan mal, encuentran peor y se apuntan a un bombardeo y luego les explota la bomba en la mano, ¿no? Pero bueno, no les vamos a dejar con su bomba para que les estalle en la mano. Para eso les estallo yo la mía, mejor. Si van a salir conmocionados, que salgan conmocionados por algo que valga la pena. Digo yo. Entonces, ¿qué pasa con los padres de la Iglesia? ¿Qué dicen? ¿Qué hay que pensar de las verdades religiosas presentes fuera de la fe cristiana? Por ejemplo, en el helenismo, ¿no? Y entonces lo que hacen los padres de la Iglesia es prepararse un criterio de discernimiento, porque claro, si ahora es variopinto el panorama, no os cuento lo que era aquello, en la Roma pagana, más luego la mezcla de los griegos, más el norte de África, con lo que quedaba de los egipcios y la cultura egipcia, Cartago y todo eso, o sea, era un cacao el que había en el Mediterráneo impresionante, y en medio de ese cacao aparecen otros pirados diciendo que Dios ha muerto y ha resucitado. Pues vale, unos más en el elenco. Claro, en principio todo hubiera ido bien si no hubieran dicho que si los cristianos no hubieran sido tan fundamentalistas, si no se hubieran negado a dar culto al César, todo hubiera ido bien, les hubieran tolerado, porque en Roma había de todo. Ahí se podía creer en el periquito de López, en el César o en Tutatis, que creían los galos, por ejemplo. O sea, no había ningún problema. El problema es que se negaban a dar culto al emperador. Y eso ya era muy gordo, porque eran muy fundamentalistas, muy ultras los cristianos. Entonces, ante esta realidad, ¿qué hacen los padres de la Iglesia?
¿Qué criterio de discernimiento nos muestra? Pues aparece el bueno de San Justino, que murió mártir, y dice: nuestra religión se demuestra más sublime que cualquier otra doctrina humana por esta razón. Pues eso es lo cargado, claro, por hablar así. Porque Cristo, que ha aparecido por nosotros los hombres, representa el Logos en su totalidad, el Logos pleno. En efecto, todo aquello que los filósofos y los legisladores en cada época declararon o descubrieron de bueno, fue realizado por ellos mediante investigación e intuición, según la porción del Logos que les tocó en suerte. Un poquito de Logos a cada uno. Pero debido a que no conocieron al Logos de Cristo en su totalidad, se contradijeron a menudo unos a otros. O sea, les llamó tontos con total. Que se lo cargaron, claro, con el mártir. Existe, por lo tanto, una espera de Cristo fuera de la Biblia. Si el Antiguo Testamento tiende a Cristo como la figura tiende a la realidad, el helenismo tiende también a Cristo como la parte tiende por dinamismo interno a reunirse con el todo. Explico. En el Antiguo Testamento las profecías tienden hacia Cristo. Todo el Antiguo Testamento está orientado al Mesías, al esperado, al deseado, al que tiene que venir. El Antiguo Testamento es figura de la Iglesia, figura de lo que va a suceder. Llega Cristo y sucede y empieza el Testamento Nuevo. Vale. Pues de la misma manera, el helenismo también tiende a Cristo, pero como una parte. O sea, ellos buscaban el Logos, la sabiduría infinita. Evidentemente, ninguna mente humana puede poseer la sabiduría infinita, salvo la de Cristo, que es la sabiduría infinita, porque es la sabiduría increada, es Dios, ¿no? Claro que con este detalle no contaban los griegos. Nos decían, a ver, cualquier tipo de los que andamos por aquí le cabe lo que le cabe en el coco, por grande que tenga el coco, y desarrollado y bien puesto. Entonces todos tenemos una partecita de Logos. Y claro, aunque todos intentamos utilizar el Logos de la mejor manera posible, muchas veces nos podemos equivocar. Lo que dices, bueno, eso no lo decían ellos, lo dijo San Justino, y ellos no tuvieron que tragar. Y nos podemos equivocar y nos podemos contradecir. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo ese deseo de poseer la sabiduría, el Logos, tiende a Cristo porque buscan la sabiduría en plenitud, aunque no saben que la están buscando. Y la parte tiende al todo. Luego, todos estos que buscaban la sabiduría con minúscula, lo que les cabía, tienden a buscar la sabiduría con mayúscula. La parte tiende al todo. Este criterio conserva su validez hoy, todavía, cuando lo aplicamos al diálogo con las otras religiones. De hecho, el Concilio Vaticano II lo menciona en el decreto Agentes sobre la actividad misionera de la Iglesia. Dice: los cristianos familiarícense con sus tradiciones nacionales y religiosas, descubran con gozo y respeto las semillas de la palabra que en ellas se contiene. Hay como una llamada como una llamada que se eleva a Cristo desde el corazón de todas las religiones. Solo que hay que empujar a esas personas a que lo encuentren. Porque desde todas las religiones en realidad se está clamando por la plenitud que es Cristo. El problema es que no se enteran. Luego ya los que se enteran son los que se convierten. El problema es que no se entera casi nadie. Entonces hay que rezar y hacer lo posible para que esa llamada que desde todas las religiones se eleva a Cristo, esa búsqueda inconsciente que hay de Cristo en todas las religiones, pase a ser consciente en algún momento dado en la vida de esas personas. Y hay una llamada silenciosa, a ver si somos capaces de escucharla, desde todos los pueblos que no conocen el Evangelio. ¿Por qué? Porque todos buscamos el sumo bien.
No se trata de que renieguen de sus propios valores religiosos, que a veces son muy elevados, como les pasaba a los atenienses en el Areópago, sino de completarlos, porque les falta plenitud. Son incipientes, no están llenos, les falta, ¿no? Jesucristo se dirige también a estos pueblos y a estas culturas y les repite lo mismo que decía en su tiempo cuando hablaba de la ley de Moisés. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. A todos, porque no están plenos sin Cristo. No he venido a abolir, he venido a dar plenitud, a dar cumplimiento. Mateo 5:17. Tenemos un dato objetivo para establecer esta relación de subordinación de todas las demás religiones a Jesucristo. Un dato que hace que esto sea aceptable, porque de otra manera sería inaceptable. No tenemos que someternos a Jesucristo, que se sometan los cristianos a Buda, por ejemplo. Pues va a ser que no, pero bueno. Déjales que sueñen, que es gratis. Jesús. Y solo Jesús, nadie antes de Jesús, se ha presentado a los hombres como Dios. Moisés no era Dios, pero vamos, que nunca intentó ni formuló que lo fuera. Por poner el gran amigo de Dios, ¿no? Era el gran amigo de Dios, no era Dios. Abraham, Mahoma, nadie se ha presentado a sí mismo como Dios. Mahoma es el gran profeta de Alá, pero no es Alá. Moisés es el gran caudillo, el gran legislador de su pueblo, pero no es Dios. Por poner algunos ejemplos, nadie, solo Jesús ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. En el nombre de Dios te conjuro, eres el Hijo del Altísimo. Tú lo has dicho, yo soy. Esa confesión no la ha hecho nadie, solo Él. Y como tal, como Dios, ha justificado de 1000 maneras esta reivindicación suya. Todos los demás fundadores históricos de religiones se han declarado a sí mismos, pues eso, maestros, profetas, altísimos, santísimos, elevadísimos, pero al fin y al cabo hombres excepcionales, pero hombres. Y como hombres, sus caminos y sus medios son humanos, por excelsos y elevados que puedan ser. Hacen de las otras religiones caminos humanos que preparan el camino divino, el camino con mayúscula, no es humillarlas, no es menospreciarlas, sino exaltarlas. Porque no es humillante para un hombre someterse a Dios. Es humillante para un hombre someterse a otro hombre, pero nunca nos podemos sentir humillados ante Dios. Nos sentiremos sobrecogidos. Y me puedo sentir humillada ante un semejante que me domine, que me someta, pero ante Dios no. Por eso no humillamos a ninguna religión cuando la subordinamos a Cristo. Simplemente la dejamos en el lugar que le corresponde. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. No vamos a nadie queriendo humillarle, sino llevarle la verdad, llevarle la luz. No queremos someter ni al musulmán, ni al agnóstico, ni al hindú. Queremos que eso que están buscando llegue al final y encuentren la verdad, encuentren la luz,
ese tiempo, este momento que han vivido, o esa vida que han vivido en otra religión, no ha sido vana ni perdida, sino ha sido un medio, un camino para llegar a la verdad. Y hay que subordinar esa religión a la verdad. Pero no se desea humillar a nadie, sino conducirles a la verdad. Sacarles de la tiniebla en que viven e iluminar su noche, que vean la verdad. Esto no es malo. No se les está despreciando, sino se les está conduciendo a la plenitud, a la verdad. Decir, por lo tanto, que Cristo es luz de los gentiles no es hacer un honor a Cristo, sino a los gentiles, que estaban a oscuras y ahora tienen una luz. Jesús dice: el que no recoge conmigo, desparrama. Lucas 11:23. Todo aquello que en las otras religiones no conduce a Cristo, se pierde. Es vano, es tonto, es pérdida de tiempo. Porque al final solo nos queda, a todos, a los cristianos y a los de las otras religiones, solo nos queda lo que es recapitulado por Cristo y por Él es entregado a Dios Padre. Esto lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 24. Lo único que queda al final es lo que es recapitulado, recogido, referido a Cristo y por medio de Cristo elevado al Padre. Con esto que os estoy diciendo, no vais a decir, bueno, esto es guay, estupendo, pero vete tú a contárselo al de la M30, al de la mezquita de la M30, no sabes cómo sale de ahí, si sales, ¿no? Vete tú a contárselo muy ecuménicamente, con mucho respeto y muy buen plan, te suben al minarete y acabas a la M30 estrellada de cabeza, por ejemplo, ¿no? O sea, en el mejor de los casos. Bien, yo soy consciente de lo que estoy diciendo. No se trata de que vayamos por ahí provocando tampoco a la gente, no sé, tampoco ir buscando camorra, no es eso. O sea, cristiano camorrista, pues no es eso. Jesús tampoco fue así. Pero al menos, si no vamos a intentar pretender de entrada que los que pertenecen a otras religiones acepten de primeras nuestro punto de vista, sí que es importante que por lo menos nos quede claro a nosotros. Porque el problema es que muchas veces no lo tenemos nosotros claro como para aclarárselo a nadie, ¿vale? Yo lo tengo claro, luego ya veré, según qué caso, según qué circunstancias, según qué persona, qué puedo ir metiendo, ¿no? Como siempre, el mejor testimonio es el de la vida, ¿no? O sea, yo le puedo contar al hombre que Jesucristo guay de la muerte, que te quiere mogollón, pero vamos, luego ve que es un cardo borriquero, pues mejor que contárselo será que vea cuánto le quiero yo para que se empiece a preguntar por qué le quiero así. Entonces cuando se empieza a preguntar por qué le trato así, por qué le quiero así, le podré hablar que le quiero así, le trato así, porque Jesucristo y tal y cual, ¿no? Pero claro, si de entrada quiero venderle a Jesucristo y a continuación le mando a freír monas, pues como que no va a ser muy convincente. O sea, yo entiendo que el diálogo con otras religiones no es fácil. Pero por lo menos que tengamos las ideas claras nosotros. Es que yo veo muchos besugos que en aras del ecumenismo al final no se sabe de qué cosas son, ¿vale? O sea, no sabes si son de estos espiritistas del Congo, que los pobres están ahí con sus tótems y sus historias, si son mormones, si son musulmanes, si son... No saben, llegan con la etiqueta de cristiano y al final salen con un cacao mental impresionante, ¿no? Entonces, religiosidad obtusa, indefinida. ¿Tú qué eres? Obtuso. Y ya está, porque, a ver, para poder dialogar yo tengo que tener clara mi posición. Y con eso me conformo. Yo no quiero decir con eso que haya que sacudir con el Evangelio en la cabeza a nadie. El Evangelio no es para eso. Pero tener clara nuestra posición, clara mi postura, sin complejos, sin miedos, que ser cristiano no es ser el pobre desgraciado de quinta clase. Ser cristiano es tener en sí el privilegio de conocer la verdad y estar en una situación privilegiada de salvación. Eso es ser cristiano, ¿vale?
Entonces, ni mirar a la gente por encima del hombro y decir eres un pringao, que tampoco es cristiano eso, ni ir por ahí cogiditos, muertos de miedo, porque qué mal rollo. No, pero por lo menos que nos quede clara nuestra posición. Porque si ni siquiera está claro para nosotros, ¿cómo vamos a colaborar con el designio de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad? No se nos olvide esto. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que es Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Otra cosa es que ya veremos cómo se puede ir poniendo por obra, ¿no? Si Cristo es la luz de los gentiles, ¿quiénes somos nosotros para poner la lámpara debajo del celemín? No se enciende una lámpara, lo dice Jesús, para ponerla debajo del celemín. ¿Sabéis lo que es un celemín? Es una cajita de madera muy baja, así cuadradita, que sirve como medida. Se llena de trigo en el saco y es un celemín. Hace así, raso, un celemín de trigo, otro celemín, y se medía la cantidad de trigo por celemines, ¿no? Se rellenaba varias veces. Bueno, pues no se pone una lámpara para taparla con la cajita y que no alumbre, sino que se quita la cajita y la lámpara se pone en un lugar alto para que alumbre a los de toda la casa. Si en mi vida se ha encendido la fe y el conocimiento de la verdad, no es para que yo lo oculte, sino para ir alumbrando al mundo entero con esa verdad. Eso lo dice Jesús. Nosotros tenemos que ponerla en el candelero para que ilumine a todos los que están en la gran casa del mundo. En los primeros años del cristianismo, Tertuliano dirigía una angustiada exhortación a un hereje que negaba la humanidad real de Cristo, que decía que Cristo no era verdadero hombre, que parecía hombre, pero no lo era. Eso es una herejía, ¿no? Y esta exhortación de Tertuliano es válida todavía hoy frente a aquellos que niegan su divinidad real y la universalidad de su salvación. Dice Tertuliano, es un grito: no destruid la única esperanza del mundo. La única esperanza del mundo es que Jesucristo ha venido en carne y es nuestro Salvador. Esa es la única esperanza que tiene el mundo, ¿eh? No hay otra. No podemos destruirla. No podemos negarla. Jesucristo es la secreta esperanza de todos los pueblos y de todas las religiones que no hay que destruir. Hay que llevar a plenitud.